revelado, lo oculto que descubrí al observar las increíbles reacciones de mi esposa por 30 días. El aroma del pozole recién hecho invadía cada rincón de la casa, mezclándose con el sonido de una fiesta cercana que alegraba las calles de Guadalajara. Pablo caminaba pausadamente por el salón, sus ojos fijos en Carla, quien con una sonrisa desbordante y sus ojos brillantes, batía los ingredientes como si danzara en la cocina. La mancheta de su blusa se alzó delicadamente mientras movía la cuchara, y, por un momento, todo parecía perfecto. Sin embargo, Pablo no podía evitar sentir un nudo en su pecho. Días, semanas, meses habían pasado en la rutina. El amor, aunque todavía presente, había devenido en algo predecible. En la serenidad de ese cálido noviembre, su corazón palpitó al ver la fatiga de Carla en esos sutiles gestos. Notó cómo los bultos de sus hombros se cargaban con el peso de una rutina que parecía jamás cesar. 200 días habían pasado desde la última vez que se miraron a los ojos como en sus primeros días, y cada celebración se transformaba en un compendio de secretos olvidados. Aquella tarde, mientras el sol se filtraba suavemente a través de la ventana, Pablo decidió que no podía seguir ignorando lo que realmente pasaba. Un lunes, una noticia estalló como un trueno en su mente: la fábrica había anunciado ajustes de personal. Mientras los compañeros de trabajo se llenaban de incertidumbre y miedo, Pablo observó a Carla reaccionar a esa realidad. Su risa alegre se tornó en un silencio lleno de preocupación. Era un espejo de lo que nunca había querido ver. ¿Cuánto más podría soportar su esposa? Las reacciones de Carla se convirtieron en una losa que se instaló en su pecho, y por primera vez, no pudo mirar hacia otro lado. El sueño de Carla, abrir una tienda de manualidades, asomó entre los pliegues de su tristeza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que Pablo profundizaba en sus observaciones, descubrió los momentos que habían arrojado sombras sobre su felicidad. En una visita a casa de su suegra, se dieron cuenta del sacrificio que terminó en la vida de su esposa. Carla había heredado, sin quererlo, ese miedo a fallar que pesaba sobre sus sueños. Pablo sintió que el aire se volvía denso, el cantar del pasado lo ahogaba mientras escuchaba las palabras de su suegra. Ese día se dio cuenta que su deseo de avanzar no tenía que ser individual. El clímax emocional le llegó una tarde mientras estaban sentados en la sala. Carla, con voz temblorosa, confesó su miedo a perder a su compañero, mientras Pablo, lleno de culpa, luchaba para no derrumbarse. No podía seguir con su ambición a costa del amor que ella le brindaba. Pero el tiempo no se detendría, y en medio de sus miedos, se formaba la pregunta más poderosa: ¿cómo podían juntos enfrentar lo que venía? Mientras el mundo giraba a su alrededor, Pablo se preguntó si su amor sería suficiente para superar todo lo que estaba por venir. La chispa de la esperanza comenzaba a encenderse en su pecho, pero el desafío era arduo y la incertidumbre lo acechaba. ¿Lograrían recuperar no solo su amor, sino también sus sueños perdidos? El día siguiente amaneció con un cielo encapotado que presagiaba la tormenta que se avecinaba en sus corazones. Pablo se despertó antes que Carla. El sonido de la lluvia golpeando suavemente las ventanas se mezclaba con sus pensamientos inquietos. Al mirar a su lado, sintió un profundo anhelo por ese tiempo perdido, por cada mirada y cada risa que antes llenaba su hogar. Ese nudo en su pecho parecía cada vez más pesado. Decidido a no permitir que la rutina siguiera consumiendo lo que quedaba de su amor, Pablo se preparó para dar un paso hacia el cambio. Revisó su teléfono y recordó la idea que se había encendido en su mente. Un enfoque inesperado para revitalizar no solo la relación, sino también los sueños de Carla. La tienda de manualidades. ¿Por qué no dar el primer empuje hacia su anhelado sueño?
Esa mañana, mientras bebían café, Pablo se armó de valor y le preguntó sobre su tienda. Fue curioso observar cómo las mejillas de Carla se iluminaban al hablar de sus proyectos. Su voz temblorosa se llenó de energía mientras describía los tipos de productos que le gustaría ofrecer. Cada palabra era como una chispa que encendía el ambiente, y por un momento, Pablo olvidó el peso de la angustia y el miedo. Se dio cuenta de que el anhelo de Carla era el anhelo de ambos. Porque no lo habían visto antes, la lluvia persistía, pero en ese rincón de la cocina, bajo el tibio abrazo del café y las esperanzas, el cielo parecía despejarse. Pablo, inspirado y emocionado, sugirió que hicieran un plan juntos, un mapa para su futuro. Carla lo miró con incredulidad, pero en sus ojos había una chispa de esperanza que comenzó a florecer. Juntos, comenzaron a dibujar ideas, a escribir metas y a soñar en voz alta. Sin embargo, la emoción era frágil. La semana transcurrió entre risas compartidas y noches llenas de promesas, pero las preocupaciones no estaban lejos. Pablo se vio atrapado entre su deseo de ayudar a su esposa y la cruda realidad del ajuste laboral en su fábrica. Con cada noticia de despidos, la angustia de Carla crecía. Sin embargo, él no podía rendirse. No esta vez. Una tarde, mientras revisaban algunas plataformas de redes sociales, encontraron un grupo de emprendedores que compartían experiencias en la creación de pequeñas empresas. Las historias de éxito y esfuerzo resonaron en ellos como ecos del futuro que anhelaban. Eso les dio un nuevo empujón. Decidieron organizar una reunión con el grupo, y Pablo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón latía con fuerza, como si un nuevo camino comenzara a abrirse ante ellos. A pesar de sus ansias, de los pasos que estaban dando hacia adelante, había un miedo latente. Carla, en sus momentos de vulnerabilidad, confesó sus dudas sobre si podrían realmente hacerlo. Pablo la escuchó con atención, y en su mirada pudo ver cuán profundamente su inseguridad afectaba su ser. Fue entonces cuando, en un instante de revelación, comprendió que necesitaban una señal, algo que les asegurara que su camino era el correcto. Mientras terminaban su cena esa noche, una idea le llegó de pronto. ¿Qué tal si le damos comienzo a un pequeño proyecto? Algo tangible, algo que le muestre a la vida que estamos comprometidos con nuestros sueños. Sus ojos se iluminaron. Pero de repente, el sonido de un mensaje entrante sacudió el momento. Era una notificación de su trabajo, una aclaración sobre los recortes de personal. El corazón de Pablo se aceleró. ¿Podría aquel aviso desviar toda su esperanza? Reflexionando sobre el futuro incierto, Pablo se preguntó si aún así podrían aferrarse a su sueño. ¿Sería ese el momento crucial que definiera su camino? El eco del mensaje resonó en su mente mientras el mundo caía en silencio. ¿Podría el amor desafiar todas las adversidades? El sonido del mensaje aún reverberaba en la mente de Pablo, como un eco que no le permitía pensar con claridad. Las palabras de despido resonaban en su interior, mezclando temor y angustia. Luchó por encontrar el equilibrio entre lo que sentía y lo que podía hacer. El futuro de su pequeño sueño, el proyecto de Carla, pendía de un hilo, y la incertidumbre se posó sobre su mesa como un ladrón en la noche. Carla, que hasta entonces había estado brillante al hablar de su tienda, empezaba a decaer. La chispa en sus ojos se apagaba poco a poco mientras miraba a Pablo, buscando respuestas a sus propios miedos. ¿Qué haremos si efectivamente despiden a más personas? ¿Qué si nos quedamos sin recursos?, preguntó, su voz temblando. La pregunta cortó el aire entre ellos como un cuchillo. Pablo sintió el nudo en su pecho retorcerse, pero en lugar de dejarse arrastrar, decidió que este era el momento de actuar. ¿Y si empezamos a construir lo nuestro ya? Hay muchas cosas que podemos hacer sin costos altos. Podemos crear un prototipo y acercarnos a las redes sociales. La gente ama lo hecho a mano, sugirió, tratando de infundir confianza en su voz. A pesar de la tormenta que se cernía sobre ellos, Carla asintió lentamente. El miedo aún estaba presente, pero había algo en la determinación de Pablo que la movió. Está bien, empecemos algo pequeño.
Quizás podamos hacer unas cuantas manualidades y ver qué pasa, dijo, su voz un poco más firme. Era un paso, un primer ladrillo en la construcción de un sueño que parecía etéreo hasta ese momento. Con las primeras luces del amanecer, decidieron dar vida a su plan. Transformaron la cocina en su taller, una especie de laboratorio de sueños. Trajeron papeles, pinturas, telas y todo lo que encontraron que pudiera servir para crear. Trabajaron codo a codo, riendo entre sí, aunque los momentos de incertidumbre aún acechaban. Pablo sentía que, a medida que avanzaban, el amor renacía entre las risas y las pequeñas peleas sobre la elección de colores. Sin embargo, la tensión era palpable. Cada ruido fuera de su hogar les recordaba la inestabilidad de su situación. Las noticias de despido se hicieron más frecuentes y cada conversación siempre terminaba en un punto muerto de inquietud. Fue en una de esas noches, después de un largo día de trabajo, que la presión estalló. Mientras recogían su espacio, Carla soltó todo lo que había guardado. ¿Y si esto no sirve para nada? ¿Y si fallamos? Me asusta tanto pensar que podríamos perderlo todo. Pablo, sintiendo el peso del pánico de su esposa, se acercó y le tomó de las manos. Te prometo que no estamos solos en esto. Tenemos a nuestra familia, a nuestros amigos. Y yo estoy aquí, siempre. El fracaso puede ser una opción, pero no vamos a dejar que nos defina. Vamos a levantarnos juntos, siempre. Con ese pequeño acto de amor, comenzaron a cerrar la brecha entre sus temores y su esperanza. En su interior, Pablo se prometió que encontrarían la manera de seguir adelante. Pero la noche estaba lejos de terminar, y mientras se acomodaban para dormir, un nuevo mensaje llegó al teléfono de Pablo. Era de la fábrica, y su corazón se detuvo. Con manos temblorosas, abrió el mensaje, y lo que leyó le heló la sangre. Un nuevo recorte estaba en marcha, uno que afectaría no solo a él, sino a personas cercanas. Pero eso no era todo. En el fondo de esas palabras había un nombre, uno que nunca imaginó que podría estar relacionado, su mejor amigo. ¿Qué estará pasando? ¿Qué sigue para nosotros?, se preguntó mientras la oscuridad abrazaba la habitación. La incertidumbre se hizo más fuerte que nunca, y cada latido de su corazón traía consigo una pregunta sin respuesta. ¿Podría realmente el amor superar todo lo que estaba a punto de desatarse? Pablo sentía que la oscuridad de la noche se adueñaba de su mente, mientras el mensaje se repetía en su cabeza. La noticia del recorte, y el nombre de su amigo, como un eco ominoso, llenaban la habitación de inquietud. Probablemente lo que más lo preocupaba no era solo su propio futuro, sino cómo esa nueva realidad impactaría en las vidas de otros. Se quedó en la cama, mirando al techo, sin poder dormir. Al amanecer, Carla se despertó y notó la tensión en su rostro. ¿Qué sucedió anoche?, preguntó, su inquisitiva voz como una luz que intentaba perforar su tristeza. Pablo sabía que no podía ocultarle esto, que su vida juntos estaba entrelazada no solo por sueños, sino también por las verdades que a veces se tornaban hirientes. Recibí un mensaje de la fábrica, comenzó a explicar, sintiendo un nudo en la garganta. Vienen más despidos, y nuestro amigo Andrés es uno de los que podría ser afectado. Carla se quedó en silencio, su rostro palideció. Sabía lo que eso significaba para ellos, lo que significaría para Pablo. Andrés no solo era su amigo, era un pilar en sus vidas. Las manos de Carla temblaban. Él siempre ha estado ahí para nosotros. ¿Y ahora qué haremos? Una lágrima se le escapó, y Pablo sintió como su propio corazón se rompía un poco más. Era un momento delicado, uno que los podía llevar a perder la fe. Podemos hablar con él. Aquí hay algo que podemos hacer, dijo Pablo, tratando de brindar algo de esperanza a la confusión reinante. Quizás él también quiera ayudar con el proyecto. Necesitamos unir fuerzas, como hemos hablado. Hay fuerza en la comunidad. Esta idea, por más pequeña que fuera, iluminó un rincón del oscuro camino que tenían por delante. Mientras preparaban el desayuno, Pablo vio a Carla con una expresión decidida. Está bien. Vamos a invitarlo.
Tal vez junto a él podamos hacer algo más grande. Lo que sea necesario. La luz en sus ojos comenzaba a brillar nuevamente, y Pablo se dio cuenta de que aún había fuerza en su unión. Pero no pudo evitar la inquietud que lo acechaba. El destino de su proyecto y el bienestar de su amigo dependía de decisiones que aún no habían tomado. Más tarde, en el corazón del día, Pablo y Carla invitaron a Andrés a su hogar. La sugerencia fue recibida con entusiasmo, pero a la vez con una carga de tristeza que los tres experimentaron en conjunto. La mesa, llena de alimentos y ideas, se convirtió en el espacio donde cada uno compartió sus sueños y miedos. Andrés, comenzó Pablo, sabemos que la situación es difícil, pero queremos que seas parte de esto. Podemos crear algo que no solo te ayude a ti, sino a todos nosotros. Sus palabras llenaron la habitación, resonando con una nueva meta que amplificaba el amor y la unidad en ese pequeño rincón del mundo. Andrés, inicialmente dudoso, evocó su pasión por lo hecho a mano y lo comunitario. Siempre he querido hacer algo diferente, pero pensaba que no habría tiempo, concedió, mientras una chispa de esperanza brotaba de su interior. Juntos, comenzaron una lluvia de ideas que pronto se transformó en un plan tangible, una visión renovada. Sin embargo, en medio de la conversación, un tercer mensaje llegó al teléfono de Pablo. Era breve, pero apremiante. Una voz conocida amenazaba con cambiar el destino que parecían edificando. Mañana habrá una reunión que puede alterar todo. Por favor, no te olvides de llevar tus documentos. El estómago de Pablo se revolvió. La incertidumbre regresa, reforzada por un nuevo temor que se dibujaba en el horizonte. ¿Qué será esta vez?, se preguntó mientras miraba a sus amigos, rodeados de risas, y sintió que el aire se volvía denso. Algo nos está esperando, pensó, mientras la duda lo invadía. El futuro se perfilaba cercano, enredándose con el pasado. ¿Cuánto más podemos sostener?, se cuestionó en su corazón. De una cosa estaba seguro, lo que fuera que los esperaba, estaban juntos en esto. Pero el destino les tenía preparado un golpe inesperado. ¿Serían lo bastante fuertes para enfrentarlo? ¿Juntos? Pablo no podía dejar de sentir que el mensaje que había recibido a mediodía no era solo una simple invitación a una reunión, sino un presagio de algo que podría cambiarlo todo. La noche anterior, la mesa llena de sueños compartidos parecía una burbuja que podía estallar en cualquier momento. Mientras Andrés y Carla hablaban de sus planes y futuras colaboraciones, su mente divagaba en la incertidumbre de lo que estaba por venir. Esa misma noche, la tensión en el aire era palpable. Cuando finalmente se despidieron, Pablo se quedó mirando a Carla, que parecía ensimismada. Ella, siempre tan fuerte, ahora yacía con los ojos fijos en el vacío, como si también estuviera lidiando con los demonios que acechaban en su mente. Carla, dijo Pablo con suavidad, intentando romper el silencio envolvente. Sé que esto es difícil, pero no estamos solos. Todos estamos en esto juntos. Pero ella solo asintió, aún distante. Había un eco de preocupación que resonaba en cada palabra no dicha, un miedo que los tres compartían pero que pocos querían nombrar. Esa noche solo lograron dormir un par de horas. A la mañana siguiente, mientras el sol se colaba por las cortinas, el pálido amanecer trajo consigo una sensación de urgencia y preparación. Pablo se levantó antes que los demás y decidió ir a dar un paseo. Tal vez el aire fresco lo ayudaría a despejar la mente. Ese día, las calles estaban más concurridas de lo habitual. La gente parecía ir y venir con una prisa inusual, como si también estuvieran atrapados en sus propias tormentas internas. Al pasar por el mercado, vio a una madre luchando por mantener el equilibrio mientras sostenía en una mano a su pequeño y en la otra una bolsa repleta de víveres. La mirada de la mujer, llena de determinación, hizo que Pablo se detuviera. Esa mujer, con su esfuerzo y amor, recordó a Pablo que la lucha no era solo por uno mismo, sino por todos aquellos que les rodeaban. Cuando regresó a casa, encontró a Carla y Andrés en la mesa revisando algunos bocetos de su proyecto. Ambas miradas se iluminaron al verlo llegar, pero pronto volvieron a conservar la tensión en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido.
¿Listos para la reunión?, preguntó Pablo, tratando de mostrar optimismo, aunque sabía que en su interior cada uno albergaba sus temores. Andrés suspiró y miró sus dibujos. No puedo evitar pensar que este proyecto puede ser nuestra salvación o nuestro final. Las palabras de su amigo resonaron en la habitación, creando un silencio pesado. Era una realidad que todos temían, pero nadie quería discutir abiertamente. Solo tenemos que mantener la fe, afirmó Carla con voz firme, dejando entrever la fuerza que siempre había tenido. Pero a Pablo le preocupaba que esa fe se fuera desmoronando como las baldosas viejas que cubrían el suelo de su casa. Mientras se preparaban, Pablo sintió el escalofrío de la inminente reunión. Mientras colocaba su chaqueta, su mente se llenó de preguntas. ¿Qué decisiones tendrían que tomar? ¿Y si todo el esfuerzo que habían hecho durante esos días no valía la pena? Al llegar a la oficina, la atmósfera era tensa, los rostros de sus compañeros mostraban la misma inquietud que sentían. Pablo se sentó al lado de Carla en la mesa de la reunión. Aunque todos estaban en un espacio cerrado, la sensación de que el aire se había vuelto más denso era innegable. La charla se volvió un murmullo, y él podía ir sintiendo el bombeo de su corazón acompasado con la incertidumbre. El jefe de recursos humanos comenzó a hablar, y con cada palabra, Pablo sentía como si se le estrujara el estómago. La incertidumbre acechaba como un lobo hambriento. Lo que estamos a punto de anunciar, dijo la voz seria desde la cabecera, nos afectará a todos. Consideren su posición en la empresa. Justo en ese momento, el teléfono de Pablo vibró en su bolsillo. Al sacar el dispositivo, vio que era un mensaje de Andrés. Pablo, tengo algo urgente que contarte. No puedo esperar más. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué podría ser tan importante en medio de este caos? Mientras su jefe proseguía, la mente de Pablo divagaba por la encrucijada que se avecinaba. Algo dentro de él sabía que la verdad que estaba a punto de recibir podría cambiar no solo su destino, sino también el de todos los que amaba. ¿Estás listo para enfrentar lo desconocido?, se preguntó, mientras su corazón palpitaba con fuerza. Su vida podría estar a punto de cambiar para siempre. El salón de la oficina se convirtió en un laberinto de pensamientos dispersos para Pablo. Cada palabra que salía de los labios de su jefe se perdió en un eco distante mientras sus ojos se mantenían fijos en la pantalla de su teléfono. La inquietud en su pecho se intensificó mientras sus dedos temblaban al revisar el mensaje de Andrés. Su urgencia le parecía un grito en medio del silencio tenso. ¿Qué pasa?, murmuró, apenas audiblemente, recurriendo a un impulso incontrolable de responder antes de que el tiempo se desvaneciera. Pero no había tiempo para distracciones ni dudas. La voz de su jefe resonaba de manera casi ominosa, aludiendo a decisiones difíciles, reestructuraciones y resultados trimestrales. Las palabras recortes y despidos flotaban en el aire como sombras amenazantes. Pablo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró de reojo a Carla, que lo observaba en un silencio cargado de preocupación. Su expresión había cambiado, de la firmeza a una sutil fragilidad. Ella también estaba en la cuerda floja, y eso lo llenó de temor. Todo lo que habían construido juntos podía desmoronarse ante sus ojos. Aprovechando un momento de pausa, Pablo contestó el mensaje de Andrés. ¿Qué sucede? Estoy en la reunión. La consigna de urgencia seguía pululando en su mente mientras su corazón latía emparejando el pulso de la incertidumbre. Finalmente, la reunión llegó a su punto culminante. El jefe de recursos humanos hizo una pausa dramática, su mirada evaluando las reacciones de su equipo. Agradecemos su arduo trabajo y compromiso. Sin embargo, desafortunadamente, nos enfrentamos a la dura realidad de que debemos reducir nuestros costos operativos. De manera inmediata, nos vemos obligados a despedir a algunos de ustedes. Pablo sintió como si el aire se le escapara. Las caras a su alrededor se tornaron pálidas, murmullos llenaron el espacio. La incertidumbre había tomado forma. Se sintió atrapado, su mente acelerándose mientras buscaba la mirada de Carla en medio del caos emocional que estaba por despegarse.
No podía imaginarse el mundo sin ella. ¿Qué harían? ¿Cómo se sostendrían? Fue entonces cuando vibró de nuevo su teléfono. Pablo, inconscientemente, lo agarró con fuerza, casi rompiéndolo entre sus manos. Leyó lo que Andrés había escrito, su pulso acelerándose aún más. He descubierto algo que cambia todo, Pablo. Te espero al final del día en nuestra cafetería habitual. Es muy importante. Un nudo se formó en su garganta. ¿Qué podría ser tan revelador en un momento como este? Se dio cuenta de que esa reunión había distraído su mente de la necesidad fundamental de su vida. El futuro de ellos, de su proyecto, de su felicidad estaba desplazándose a un abismo del que no sabía si podrían regresar. Mientras su jefe concluía la reunión con la colección de ojos llenos de incertidumbre, Pablo sintió la urgencia de las decisiones. ¿Debería irse inmediatamente? En vez de buscar un futuro incierto, pensó, quizás la verdad de Andrés podría ser la clave para mantener juntos sus sueños. Se levantó de la silla, sintiendo la mirada de Carla seguirlo. El mundo exterior parecía un océano de posibilidades aterradoras, pero él sabía que, sin una respuesta, quedarían ahogados. Con su corazón acelerado y su mente abrumada, caminó hacia la salida de la oficina, incluso mientras un grupo de compañeros comenzaba a hablar en susurros y miradas desconcertadas. Al abrir la puerta, un aire fresco le recibió como un respiro de esperanza. Necesitaba descubrir lo que Andrés tenía que decir, no solo por él, sino por todos. Tal vez lo que venía no solo fuera el fin, sino también el comienzo de una nueva oportunidad. Cuando llegó a la cafetería, encontró a Andrés esperándolo, su rostro iluminado por la determinación. Pablo, lo que he averiguado puede cambiar no solo nuestro futuro, sino el de todos. Y en ese instante, Pablo supo que estaba a punto de descubrir lo que realmente significaba carreras hacia lo desconocido. La vida, como él la conocía, estaba a punto de dar un giro inesperado. ¿Listo para escuchar?, le preguntó Andrés, sus ojos brillando con la intensidad de lo que estaba por revelarse. La tensión del momento lo envolvió de nuevo. Lo que viniera a continuación podría abrirles las puertas hacia un futuro inesperado o llevarlos a la ruina total. Con el estómago en un puño, Pablo se sentó en la mesa. Sí, estoy listo, contestó, sin saber que su vida cambiaría de maneras inimaginables. Andrés respiró hondo, como si la carga de sus palabras se hubiera convertido en una piedra en su pecho. Se inclinó hacia adelante, un brillo ansioso en sus ojos. Pablo, he estado investigando a la empresa. No solo se trata de recortes y despidos. Hay una trama oculta detrás de estas reestructuraciones. Algo más grande que nos afecta a todos. Pablo frunció el ceño, luchando por comprender. ¿Cómo que una trama? ¿De qué hablas? El escepticismo luchaba dentro de él, pero la urgencia en la voz de Andrés le obligaba a permanecer atento. Andrés giró la cabeza, como si esperara que alguien escuchara. Las decisiones no vienen solo de arriba. Hay presiones de inversores que quieren sacar dinero rápido. Están dispuestos a sacrificar a los empleados para hacer que las cifras se vean mejor en los reportes anuales. He hablado con algunos contactos y parece que hay una forma de dar vuelta a la situación si actuamos rápido. Pablo sintió que el aire se espesaba. La idea de que su vida y la de sus compañeros estuviera programada por intereses ajenos era desgarradora. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó, su voz un susurro lleno de desesperación. ¿Nosotros, solos? Andrés esbozó una sonrisa decidida. No, no estamos solos. Hay un grupo de trabajadores que se están organizando. Quieren luchar contra esto, pero necesitan apoyo. Esto no es solo una cuestión de despidos, es una lucha por nuestra dignidad y seguridad laboral. Si unimos fuerzas, podemos hacer que escuchen nuestras voces. La chispa de esperanza que había en el pecho de Pablo comenzó a encenderse. Su mente corría, pensando en Carla. Ella había estado tan preocupada por su trabajo, por el futuro de ambos. Esta noticia podría ser el impulso que necesitaban. ¿Cómo podemos unirse a ese grupo?
Inquirió ansiosamente, sintiendo como una llama de determinación brotaba dentro de él. Se reúnen en un lugar cada semana. Si quieres, puedo presentarte esta misma noche, respondió Andrés, con un brillo de emoción en sus ojos. Pablo miró a su alrededor, aún sumido en el ambiente bullicioso de la cafetería. Puede que estén a punto de perderlo todo, pero, ¿podría haber una oportunidad de luchar por lo que merecían? La decisión se cristalizaba en su mente. Sí, quiero ser parte de eso. Su teléfono vibró nuevamente con un mensaje de Carla. ¿Te encuentras bien? Estás tardando. Te necesito. Esa simple frase resonó en su corazón. Era su compañera, su amor. Diego, un buen amigo y a la vez colega de confianza, se acercó a su mesa. Pablo, ¿ya sabes sobre los despidos? La reunión fue horrible, tuvimos que contener las lágrimas. Pablo sentía el peso del mundo en su pecho, pero no podía tirar la toalla. Sí, pero he encontrado un camino. Hay personas dispuestas a luchar. Andrés lo miró con aprecio, consciente de la gran responsabilidad que se estaba gestando entre ellos. De pronto, el aire se volvió denso. La cafetería parecía un campo de batalla lleno de susurros, miradas curiosas y rostros abatidos. Pablo se imaginó compartiendo esta historia con Carla, cómo ella podría reaccionar. Sabía que necesitaría su apoyo más que nunca. Primero tengo que hablar con Carla, dijo Pablo, levantándose de la mesa, sintiendo la determinación arder en su interior. Voy a contarle sobre esto, sobre nuestra lucha. Andrés asintió. Está bien, pero no te tomes demasiado tiempo. Cada minuto cuenta. Pablo salió con prisa, sintiendo que su corazón latía con fuerza como el tambor de una revolución. La vida que conocía se estaba desmoronando, pero al mismo tiempo, una nueva posibilidad emergía. Aceleró el paso rumbo a casa, imaginando lo que podría hacer al alentar a Carla a unirse a ellos. Cuando llegó, la luz estaba encendida. El sonido de la silla en la cocina indicaba que ella estaba preparando la cena. Al abrir la puerta, el aroma del guiso le dio la bienvenida, pero la verdadera calidez estaba en la sonrisa nerviosa de Carla al verlo. ¿Por qué tan pálido, cariño? ¿Qué ha pasado? Ella se acercó, su abrazo envolviendo a Pablo como una manta. Reconfortante, él tragó saliva, preparándose para la revelación que no solo cambiaría su futuro, sino el de todos en su lugar de trabajo. Tienes que escucharme. He descubierto algo importante, algo que podría ayudarnos a luchar. Esta vez no seremos víctimas, pero antes de que pudiera continuar, los ojos de Carla se llenaron de sombras. Pablo, ¿qué quieres decir? La inquietud le brotó a Pablo, como si una nube oscura estuviera a punto de estallar sobre ellos. Hay un conflicto, y necesitamos unirnos. Su voz tembló, sabiendo que lo que seguía podría ser más que una conversación. Podía ser la llamada a una lucha por su vida, su futuro, y el futuro de los que amaban. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. ¿Qué pasaría si Carla no estaba dispuesta a escuchar? ¿Y si se negaba a luchar? El desafío de la batalla no estaba solo en la lucha externa, también era personal. Mientras ella lo miraba, con el corazón latiendo cada vez más rápido, Pablo supo que lo que interrumpiría la conversación era solo el principio de una guerra contra lo inevitable. La sensación de urgencia se hizo palpable. Tal vez el cambio que todos estaban esperando habría de comenzar ese mismo día, pero aún no sabían la magnitud del camino que se avecinaba. Dime, ¿estás lista para escuchar? Preguntó Pablo, consciente de que su respuesta podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Carla lo miró, y en sus ojos se podía ver el conflicto interno. Pablo sintió que el tiempo se detenía. Por un momento, el bullicio del mundo exterior desapareció y solo existieron ellos dos, enfrentándose a un abismo desconocido. Pablo, por favor, dímelo. ¿De qué se trata? La voz de Carla se rompía. Esa vulnerabilidad lo atravesó como un rayo. Pablo tomó un profundo aliento, golpeando suavemente su pecho con un puño, como un guerrero que se prepara para la batalla.
Andrés me habló sobre las reestructuraciones. Hay un grupo de trabajadores que se están organizando para luchar contra los despidos. Quieren defender nuestros derechos, pero necesitan apoyarse unos a otros. Carla quedó en silencio un instante, procesando la información. ¿Un grupo? ¿A dónde van a llegar con eso? Ya sabemos cómo funcionan las cosas, Pablo. Lo que hacen en la empresa es implacable. Ellos no escuchan. Tal vez siempre han sido implacables, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Si todos nos unimos, nuestra voz tendrá peso. Nuestras almas no son números en un balance. Podemos darles una razón para que nos escuchen, insistió él, sintiendo cada palabra alimentarse de su propia pasión y temor. Los ojos de Carla se fueron nublando, como si se estuvieran llenando de lágrimas. Pero, ¿y si nos despiden a todos? Podríamos perderlo todo, el departamento, nuestra estabilidad. La angustia en su voz era palpable y le atravesó el pecho a Pablo. Era un temor comprensible, uno que ya había ocupado su mente durante semanas. Eso es precisamente lo que quieren que pensemos. Nos quieren paralizados, asustados, pero si no hacemos nada, el miedo ganará y perderemos realmente todo, replicó él, sintiendo que sus palabras debían llegar como una palanca a su corazón. Entiendo lo que dices, pero tengo miedo, confesó Carla, su voz temblando al final de la frase. Pablo se acercó, tomando sus manos con firmeza. Sus dedos se entrelazaron, como dos raíces que querían aferrarse a la tierra para no sucumbir. Yo también tengo miedo, admitió Pablo. Pero no puedo quedarme quieto viendo cómo desmantelan nuestras vidas. Seré un cobarde si no lo intento. Te necesito a mi lado, Carla. Ahora más que nunca, ella lo miró profundamente, y en su mirada había una chispa de entendimiento. Si decides hacer esto, lo haré contigo. No puedo quedarme al margen mientras tú luchas. ¿Sabes qué? Quiero luchar por nosotros, por todos. Pablo sintió que un resplandor de esperanza iluminaba la habitación. Una energía renovada los rodeaba, y por un instante el aire se llenó de posibilidades. Hay una reunión esta noche. Deberíamos ir juntos. Tienes muchas ideas y la gente necesita escuchar tu voz también. Está bien. Pero, Pablo, necesitamos tener un plan. No podemos entrar a la reunión sin saber a qué nos enfrentamos. No quiero que esto se convierta en una aventura evidentemente peligrosa, dijo Carla, asintiendo con determinación. Él sonrió, sintiendo que estaban construyendo juntos una fortaleza. De acuerdo, armaremos un plan. Necesitamos recopilar información, hablar con más compañeros, motivarlos a que se unan a nosotros. Cada voz cuenta. Mientras hablaban de esas estrategias, el tiempo se deslizaba entre ellos. De súbito, una imagen chocante irrumpió en su mente. Si la violencia de la empresa iba más allá de un despido, ¿podrían estar expuestos a algo más siniestro? Esa idea lo inquietó, pero no podía permitir que el miedo se interpusiera. Las horas fueron rápidas, la cena se convirtió en un mero bocado. Cuando finalmente decidieron salir, la tensión crecía en el ambiente, pero había más entusiasmo que temor. Salieron bajo la luz de la luna, uniendo sus pasos y corazones hacia un destino incierto. En el camino, un mensaje de Andrés llegó pronto a su mente. No te olvides de llevar a tu compañero de trabajo, él también necesita saberlo. Las palabras resonaron en su cabeza. Pablo, deberíamos considerar llevar a Diego. Él ha presenciado todo esto y también quiere hacer algo. Los ojos de Pablo se iluminaban. Tienes razón. Cuantos más seamos, más posibilidades tendremos. Él no se va a negar a ayudarnos, en su interior siente lo mismo que nosotros. El aire se sentía diferente esa noche, lleno de energía. Pablo miró a Carla con una mezcla de amor y determinación. Sabía que el camino no sería fácil, que se presentarían dificultades que pondrían a prueba no solo sus convicciones, sino su amor. Al llegar a la dirección que Andrés le había proporcionado, sus corazones latían a un ritmo desenfrenado. ¿Estaban listos para lo que les esperaba? Mientras esperaban en la entrada,
La duda emergía como un monstruo en la oscuridad. La luz de esperanza no era suficiente en ese momento. ¿Y si no nos aceptan? Preguntó Carla, dejando escapar una preocupación que ahora estaba a flor de piel. Lo averiguaremos en un instante. Estamos aquí y eso es lo que importa, respondió Pablo, apretando su mano. Y justo antes de empujar la puerta, una voz familiar resonó detrás de ellos. Ah, miren quiénes son. Listos para luchar, era Diego, con su carácter ameno, pero con un brillo de seriedad en su mirada. Al giro de su saludo, el dúo sintió que su dilación había sido reemplazada por una fuerza renovada. Vamos a cambiar las cosas, dijo Pablo, empujando la puerta y dejando que todo lo oculto comenzara a revelarse. Pero cuando entraron, una sombra extraña se movió entre las caras conocidas de los compañeros reunidos, una sombra que podría poner en juego no solo su lucha, sino sus vidas. ¿Quién los estaba observando desde las sombras? La respuesta llegaría muy pronto, ahora que la tormenta ya estaba en camino. La habitación estaba llena de murmullos, un cálido océano de voces que se relacionaban entre el temor y la esperanza. Pablo sintió una oleada de nerviosismo recorrer su columna al cruzar el umbral. La atmósfera vibrante y cargada le llegó a los huesos. Pero esa sombra, la que había visto al entrar, se deslizaba por el rincón de su visión como una presencia inquietante. Se incorporó a la reunión, con Carla y Diego a su lado. Sus amigos, compañeros e incluso desconocidos lo miraban, algunos con confianza y otros con incertidumbre. Las sillas de plástico crujían al acomodarse mientras tomaban asiento. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad, una sensación palpable que fluía entre ellos mientras esperaban que comenzara la reunión. Andrés, que había convocado el encuentro, se ponía de pie en el centro de la sala. Su voz era firme, capaz de cortar el murmullo. Gracias a todos por venir esta noche. Este es un momento crucial para nosotros, y juntos podemos marcar la diferencia. Sus palabras resonaron en el corazón de Pablo, animándolo a seguir adelante. Carla apretó su mano, transmitiéndole ánimo. Pablo la miró y reconoció, de una forma renovada, lo importante que era tenerla a su lado. Se rumorea que se vienen despidos masivos, continuó Andrés, y un murmullo de preocupación recorrió el grupo. Pero no podemos quedarnos callados. Esta es nuestra oportunidad para luchar por nuestros derechos. Diego se inclinó hacia Pablo y le susurró. ¿Te has dado cuenta? Hay varias caras nuevas aquí. Sí, pero eso no es lo más extraño. Esa sombra, Pablo contestó, intentando no distraer la atención del discurso de Andrés. Curiosidad y desasosiego coexistían dentro de él, la atmósfera se densificó cuando Andrés comenzó a delinear un plan. Habló sobre cómo organizarse legalmente, crear un frente unido y utilizar las redes sociales para ampliar su voz. Las palabras eran motivadoras, un llamado a la acción que resonaba profundamente. Pero la presencia extraña seguía acechando, invisiblemente, por el fondo de la sala, como un espectro. Pablo notó la mirada de un hombre en la esquina, que no participaba en las conversaciones. Se quedó observando, y la inquietud creció en su pecho. No podía ver su rostro del todo, pero había algo en su postura que le hacía sentir que ese individuo no estaba ahí por la misma razón que ellos. Esto no será fácil, dijo Andrés, rompiendo la burbuja de sus pensamientos. Habrá consecuencias, pero si no nos levantamos, estamos entregando nuestras vidas sin luchar. A medida que su discurso proseguía, las miradas de los presentes se llenaban de determinación. Necesitamos crear un comité, dijo Carla luego de un momento, levantando la mano. Si organizamos bien las ideas, podemos ser más efectivos. A pesar del temor, su voz resplandecía con la franqueza de quien estaba lista para pelear, las caras alrededor asintieron, y el ambiente se cargó de entusiasmo. Sin embargo, Pablo no podía sacarse de la mente al extraño. Apretó la mano de Carla y se inclinó un poco. Voy a averiguar quién es esa persona. Siento que no es parte de nosotros. Ten cuidado, le susurró ella, el temor presentándose en su mirada.
Podría ser un espía, o algo peor. Se levantó lentamente, dirigiéndose al rincón donde el hombre se encontraba. Cada paso resonaba en su mente, creando un eco de ansiedad. La sonrisa en su rostro desapareció, y su corazón latía con fuerza. ¿Qué más podría haber en la oscuridad de esa sala? Cuando estuvo a solo unos pasos, el hombre alzó la vista. Un escalofrío recorrió la espalda de Pablo al reconocer la mirada. Era un conocido del pasado, alguien que había estado involucrado con la dirección de la empresa. ¿Qué haces aquí?, le preguntó con una voz helada, que hacía que el aire se congelara entre ellos. Estaba aquí para ayudar. Pero, no creo que estés en el lugar correcto. Pablo sintió que el mundo se paralizaba. Esa frase lo golpeó, destellos de una traición antigua comenzaron a nublar su mente. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba planeando? Las palabras del hombre cernían una sombra grotesca sobre la reunión. ¿En qué se había convertido todo esto? Mientras Diego y Carla se mantenían en el grupo, Pablo quedó atrapado entre luces y sombras, listo para desvelar una verdad que podría cambiar el rumbo de su lucha para siempre. La inquietud se encarnó, y el susurro del peligro crecía al igual que su determinación. ¿Qué repercusiones tendría enfrentar lo que se ocultaba a plena vista? Esto apenas estaba comenzando, y el próximo paso los acercaría más a la verdad, una verdad que podría ser devastadora. La reunión continuó, pero la cabeza de Pablo giraba a 1000 por hora. La mirada del hombre que se había cruzado en su camino lo seguía, intoxicando el aire con un temor palpable. Mientras sus compañeros compartían ideas y formaban estrategias, él no podía dejar de pensar en las palabras amenazantes de aquel extraño. No creo que estés en el lugar correcto. ¿Quién era? Pensando en cómo aquellos ojos, que prosperaban en el poder, podían desestabilizar todo lo que estaban tratando de construir, Pablo luchaba contra su propia angustia. Andrés había terminado su discurso, y un silencio expectante quedó colgando. Así que, todos de acuerdo. Vamos a organizarnos. La sala estalló en un murmullo de aprobación y aplausos. Pero Pablo se sentía dividido. Sabía que la única forma de proteger su futuro, la libertad de todos, era mantenerse firme en sus convicciones. Así, mientras la conversación se animaba y otros tomaban la delantera, él se acercó más al hombre que le había dado más preguntas que respuestas. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó con determinación, sintiéndose más valiente. Alzó la voz en medio del bullicio. El hombre sonrió, pero no era un gesto sincero. Era la sonrisa de alguien que tiene algo entre manos, algo turbio. No estás preparado para conocer la verdad, Pablo. Este lugar no es lo que parece. La advertencia lo golpeó con fuerza. Tienes que ser más cauteloso. A veces, la lucha no es solo contra la empresa, sino también entre los que deberían estar de tu lado. ¿De qué estás hablando?, inquirió Pablo, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. Quiero saber qué es lo que temes que sepamos. No es temor, comenzó el hombre, bajando la voz, es una advertencia. Nunca olvides que quienes hablamos en voz baja en la oscuridad, también estamos vigilados. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Quién te envió? Pablo quería respuestas. Justo cuando se disponía a presionar más, sintió una mano en su hombro. Era Carla, quien había notado la tensión en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó ella, observando la interacción con preocupación. Pablo asintió sin perder de vista al extraño. Estábamos hablando de estrategias, pero todo esto hay un trasfondo que no comprendo del todo. Le respondió a Carla, el compañero aún observando la escena. Quizás deberíamos volver al grupo, necesitan nuestra energía. Carla sugirió, pero los ojos de Pablo se mantuvieron fijos en el extraño. Era momento de actuar. Que el desconocido dijese lo que quisiese. Con Carla de su lado, era su oportunidad para descubrir más. Necesitamos hablar en privado, dijo Pablo, retando al hombre. Para su sorpresa, el desconocido inclinó la cabeza, interesado en la propuesta. Está bien, dijo él, solo por hoy.
Pero recuerda, la verdad es un arma de doble filo. Y, a pesar del ligero escalofrío que le recorrió la columna, Pablo lo siguió, decidido a no dejar llevar su vida por el miedo. La conversación se llevó a cabo en un rincón alejado, donde la marea de voces se disipó un poco. La verdad está llena de sombras y ecos, comenzó el extraño, sabes que si te unes a ellos, puedes perder algo más que un trabajo. Puede que ya sea demasiado tarde, Pablo sintió que sus palabras eran un golpe bajo. No lo entiendo. Si no luchamos, no tendremos nada. ¿Qué esperas? ¿El silencio? No me voy a rendir. El hombre soltó una risa fría. Los que suelen luchar son aquellos que tienen algo que perder. Y tú, mi amigo, eres un blanco fácil. Tienes sueños, los que no todos comprenden. Te arriesgas y eso te lo pueden hacer pagar. Antes de que Pablo pudiera replicar, Carla se acercó, su rostro se tornó preocupante al escuchar su conversación. ¿Qué está diciendo?, preguntó, tomando la mano de Pablo con fuerza. Solo advertencias, Carla, respondió él rápidamente, sintiendo que el futuro estaba por desplegarse como una carta en un juego de cartas. Un juego que tal vez vale la pena seguir jugando. La tensión creció al aire, la incertidumbre hacía eco de sus dudas, pero las resoluciones empezaban a tomar forma. Pablo se despidió del extraño mientras otro grupo se agrupaba en los asientos. Ya veremos, murmuró el hombre antes de perderse en la multitud. Esa amenaza lo coleccionó en su mente, la reunión avanzó, con nuevas ideas tomando forma. Las historias de otros colegas resonaban en sus corazones como una sinfonía de determinación. ¿Qué podemos hacer?, preguntó uno de ellos, e inmediatamente la sala se llenó de propuestas: recolectar fondos, hablar con abogados, armar un frente sólido. Pablo sintió que el espíritu de lucha resurgía. Diego tomó la palabra: la forma en que se están comportando deberían estar asustados de nosotros. Nuestra unión es nuestra fortaleza. Los murmullos de aprobación se propagan, y en ese momento de conexión, Pablo sintió como el despliegue de la lucha que comenzaba les daría un sentido de comunidad. Tal vez lo que estaba desarrollado en sus corazones era la clave de todo lo que habían anhelado. La tarde pasó entre ideas, discursos y promesas. Juntos estaban construyendo un escudo contra el miedo y la opresión que los había mantenido callados durante tanto tiempo. Frente a él, en medio del fervor, la mejor decisión que tomaron fue pronunciar sus deseos a gritos. Se unieron para transformar esa incertidumbre en acción. Cada sonrisa volvió a brillar. Cuando la reunión llegó a su fin, cada rostro reflejaba segmentos de esperanza encontrando su camino. Era un esfuerzo colectivo en el que lo profundo de sus temores estaba embonado, formando un camino hacia el futuro. Al salir, Pablo miró a Carla. Su luz resplandecía más que nunca. Lo logramos, proclamó. En su interior había un fuego avivado. El desconocido no podía hacerle sombra, no mientras lucharan juntos. Esto es solo el principio, dijo Carla, su voz firme como una promesa. El futuro les aguardaba, y sabían que debían enfrentar lo que viniera, sin importar lo doloroso que podría ser. Desde aquel momento, se unieron con un propósito claro: la lucha por sus sueños y los de todos. La atmósfera de incertidumbre había mutado en una poderosa unión. El amor y la valentía en sus corazones serían sus armas más grandes. Cuando caminaron hacia lo desconocido, un nuevo amanecer aguardaba al final de su lucha, un futuro en el que todos podían ser dueños de su destino. Y así, mientras se perdían entre la multitud de esperanzas y desafíos, Pablo y Carla supieron que, al final, lo que había realmente importado siempre había estado en pie: su amor, su compromiso, su lucha juntos. Eran más que números en una lista, eran parte de una comunidad, lista para cambiar el rumbo de sus vidas. El latido de sus corazones resonaba en los ejes de la vida, encarnando una verdad irrefutable: la fuerza de la unidad siempre prevalecerá ante el miedo. Esto era solo el comienzo. Si permanecían juntos, nada los detendría. Si te ha emocionado este final y quieres seguir formando parte de nuestras historias, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte nuestros próximos relatos.
Dale un like ahora y ayuda a alimentar el algoritmo, es tu momento de mostrar tu apoyo. Deja en los comentarios cómo te hizo sentir esta transformación y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta historia. No esperes ni un segundo más.